Sí, bueno, muchas gracias por tener esta oportunidad. Mi nombre es Francisco Márquez, soy director ejecutivo de Visión Democrática, expreso político y exiliado. Creo que la presencia de las víctimas en esta audiencia es fundamental. No solo está mi persona, sino está aquí Joana. Quiero agradecerle la presencia de Joana porque hablar de su experiencia personal sé que es muy difícil, pero también que es muy importante para lograr la justicia. Porque si hay una realidad que les gustaría transmitir con mi testimonio, es que detrás de cada cifra, de cada caso citado, hay una tragedia humana, hay una familia, hay una vida, hay cicatrices profundas que ciertamente no se borran. Y mi caso en particular solo representa una gota en un océano de tragedia. Cuando ahí hablaban de 11.000 casos de presos políticos, 1.000 y pico de presos que siguen en este momento detenidos, más de 600 casos de tortura, esos son miles de familias, muchas que se han tenido que ir corriendo del país, de esos 11.000 arrestos que a veces no salen las cifras ocultas de personas que siguen teniendo régimen de presentación, de personas que se han tenido que ir del país por temas de persecución. Y mi intención aquí fundamental es representar a todas aquellas personas que no pueden hablar. Yo tengo suerte, yo estuve 4 meses preso, pero la realidad es que estoy aquí. Y parte de mi rol es hablar de parte de todas aquellas personas que siguen despertándose todos los días en una celda oscura, todas aquellas personas que siguen siendo torturadas en este momento. En este momento en Venezuela hay personas que están siendo torturadas. Esto no es algo que simplemente ocurrió en el pasado. Sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo si no se toman las acciones necesarias. Desafortunadamente, como he dicho, yo no soy el único, porque es que si no, mi presencia aquí no tendría ningún sentido. Es sistemático, es recurrente y yo creo que hay varios elementos para pasarlo y me permito esta muy breve introducción antes de hablar de los detalles de mi caso, que nuevamente solo sirven como un pequeño ejemplo de tanta tragedia que ocurrió en Venezuela. La persecución de los alcaldes creo que es un elemento y un caso muy interesante para hablar del patrón político. Yo trabajé con el alcalde David Smolansky, fui su jefe de despacho. No es casualidad que yo estuve 4 meses preso como preso político y hoy por hoy, casi un año después, hace un año estaba preso, casi un año después, mi ex jefe le dictaron orden de encarcelamiento, orden de captura y hoy por hoy está en el exilio. Eso no es una casualidad. De los 77 alcaldes de la oposición, estamos hablando que 14 han sido destituidos. 6 tienen orden de captura y los demás están en el exilio. 4 están actualmente presos, hay otros exalcaldes que están presos también, y suman casi la mitad de los 77 tiene actualmente expedientes y investigaciones abiertas. Estos son de los alcaldes de la oposición, con el único criterio porque se adversan o ejercen un tipo de manifestación en contra del poder. Porque lo que hay que entender en todos los casos que estamos hablando es que todo aquel que se opone al poder en Venezuela tiene pocos destinos: la muerte, la tortura, el exilio o la persecución. No tengan ninguna duda. Y lo estamos viendo en Venezuela cada vez más. Quiero hablar un poquito de mi caso y por qué es relevante en esta audiencia. Yo, en el 2016, la Mesa de Unidad Democrática me encargó para recolectar o ayudar en el proceso de organización de la recolección de firmas para referéndum revocatorio que se intentaba hacer en el 2016, un proceso absolutamente democrático, contemplado en la Constitución, y yo simplemente estaba con Gabriel San Miguel, mi compañero que trabajaba conmigo, estaba vía al Estado portuguesa, que era donde íbamos a recolectar las firmas, y ni siquiera logré llegar al destino para ayudar a intentar ejercer nuestro derecho democrático, sino vía a Portuguesa en un punto de control de la Guardia Nacional, se paró mi vehículo en de verdad lo que yo pudiese caracterizar como una revisión de rutina. Yo en mi carro tenía todos mis papeles en orden, todo en regla, incluso tenía efectivo para el tema logístico de la organización, para pagar toldos, autobuses, cualquier aspecto organizativo. En Venezuela tener efectivo no es un delito, lo digo abiertamente, tenía 3 millones de bolívares, el equivalente a $3.000. Hoy por hoy es equivalente a $200, solo
un pequeño ejemplo del tema económico en Venezuela. Es decir, hoy los 3 millones que tenía valen solo $200. En ese entonces, hace menos de un año o hace un poquito más de un año, valían $3.000. Y no había ningún problema. Yo estaba hablando con el Guardia Nacional. ¿Cuándo hubo un cambio de actitud? ¿Cuándo se cambió y se activó el proceso de persecución? Cuando en el registro de mi carro consiguieron 50 panfletos, donde esos panfletos solo decían libertad para Leopoldo López. Yo me acuerdo como si fuese ayer, me acuerdo perfectamente el cambio de actitud, el cambio de mirada y cómo el Guardia Nacional llamó de manera directa a su superior. Enseguida me trasladaron a mí, a Gabriel San Miguel y a mi persona, a un puesto de control muy cercano. Estuvimos 2 horas esperando y nos informaron que estábamos siendo detenidos. No nos dijeron los motivos, no nos dijeron que estábamos siendo imputados y no nos dejaron llamar a ningún abogado. Pero si esto no es suficiente para convencerlos que hubo motivos políticos detrás de mi detención, les puedo decir que horas después se presentaron los famosos funcionarios del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a interrogarme, a mí y a Gabriel. Y en esa interrogación mi abogado no estaba presente. Y en esa interrogación lo que más le interesaban eran quién era mi jefe, cuáles eran mis vínculos políticos. Dijeron abiertamente que yo, por ser activista político de Voluntad Popular, y lo sigo siendo, que esa era una organización fascista y terrorista, y así lo dejaron públicamente inscrito en el expediente de mi caso. Eso, es decir, no fue una mera aseveración oral, lo dejaron por escrito en mi caso. Y como yo les dije en ese momento que no iba a hablar sin presencia de mi abogado y no respondí ninguna de sus preguntas, pues incurrieron en la amenaza. Y me dijeron de manera muy clara que si no estaba dispuesto a hablar ahí en el estado Cojedes, donde me detuvieron, que sí me iban a hacer hablar en Caracas, que me iban a hacer daño para que yo diera un testimonio. Nuevamente, los patrones que hemos escuchado anteriormente. Y yo decidí no hablar. Y entonces enseguida el funcionario dijo, bueno, entonces los vamos a trasladar. Y lo que a veces se sintió como horas, porque de verdad se sintió por horas, se podrán imaginar lo que era para Gabriel y mi persona pensar que nos iban a trasladar para torturarnos en Caracas, para sacar algún tipo de confesión falsa. Pues regresó el funcionario y me dijo muy cínicamente, tienen suerte, les lanzaron un salvavidas y mándale saludos a su jefe David Smolansky. Díganme ustedes, en caso que supuestamente yo había cometido algún delito, se me preguntó sobre el hecho. Se me preguntó sobre qué tipo de hecho delictivo estaba incurriendo. Yo ni siquiera tuve ningún tipo de sospecha sobre qué delito se me iba a imputar hasta que llegué a la audiencia. Porque anteriormente, que esa es la otra cosa que ocurren, cuando aquí preguntan cómo sabemos que los jueces no tienen independencia. Bueno, después de lo que le pasó a la jueza Fiuni, que le destruyeron la vida, la violaron, le tuvieron que reconstruir el útero y sus partes íntimas, que eso fue durante la época de Chávez, cuando públicamente el presidente de la República dice, ahí están unos terroristas que agarraron Cojedes. Cuando la gobernadora de mi estado dice, ahí captaron otros terroristas y hacen todo el show mediático, ¿qué juez se va a atrever a liberarme a mí? Y de hecho, el criterio más seguro que tuve yo en mi caso, que sabía que a mí me iban a encarcelar y no me iban a liberar, yo le pude hacer señas a un equipo. Yo le dije, si el presidente Maduro me nombra, hazme esta seña. ¿Por qué? Porque yo estaba seguro, no tenía ninguna duda, que en el momento que mi caso se nombrara públicamente, en contexto político, no se iba a atrever ninguna jueza a liberarme, porque sabía el ejemplo de la jueza Fiuna. Y la jueza Fiuna no es la única. Y yo creo que eso es especialmente relevante de cómo no solo en mi caso, sino en cientos de casos, hay persecución por motivos políticos, porque aquí no se persigue el hecho, se persigue solo la vinculación política o de oposición o de expresarse libremente o de protestar. Y esa es la tragedia que está ocurriendo en Venezuela, porque buscan quebrarle el espíritu de protesta y de expresión que tiene el venezolano. Creo que también especialmente relevante en cuanto a la experiencia que tuve en la cárcel, estuve 4 meses. Estuve en 4 cárceles distintas, pude ver todo tipo de cárceles, estuve en la 26 de julio que han nombrado aquí, que para mí es una de las peores, también estuve en el Helicoide, en el SEBIN, donde hay una concentración impresionante de presos políticos y torturados. Durante esos 4 meses tuve acceso limitado a mis abogados, a mi familia, la mayoría de la parte de esos 4 meses estuve en lo que yo puedo calificar como una mazmorra pútrida, donde había zancudos constantes, me dio dengue, comida limitada, contacto limitado con otras personas.
donde me afeitaron, como describí aquí Tamara, me hicieron gritar las consignas de Chávez vive, la lucha sigue, orden militar, te desnudaban y te tomaban video, todo para intentar humillarte y quebrarte el ánimo. E insisto, si ustedes piensan lo que están escuchando les desagrada, multipliquen esto por 1000 y mucho más. Yo personalmente presencié 2 sesiones de tortura, una que duró 30 minutos, donde a un pobre ser humano estaba amarrado a una reja, esposado, donde 6 personas de manera reiterada le cayeron a golpes y no paraba de gritar, gritó por 30 minutos y les confieso que peor que ver una tortura es escucharla. Y les puedo asegurar, hay muchísimos casos en el SEBIN y en otras cárceles donde muchos de los presos políticos no solo son torturados, sino también escuchan distintas violaciones y torturas que validan perfectamente todas las investigaciones que han presentado los expertos. Quisiera también decir que el 26 de julio, una de las personas que me visitó fue el diputado Gilbert Caro, y siento la gran responsabilidad de nombrar su caso. Gilbert Caro actualmente está en huelga de hambre. En el tercer día de la huelga de hambre decidió coserse la boca para exigir una mejora en sus condiciones. Él está aislado, desnutrido, en una celda 2x3. Actualmente, no hay que olvidar, es un diputado cuya inmunidad parlamentaria ni siquiera fue allanada. Es decir, sigue siendo diputado, sigue teniendo inmunidad parlamentaria y está siendo enjuiciado en un proceso militar, además siendo él civil, violando completamente todos sus derechos humanos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué nivel de desesperación tiene que sentir un ser humano para, además de estar desnutrido, someterse a una huelga de hambre y coserse la boca? Y la única respuesta es la desesperación tiene que ser infinita, porque la situación de indefensión en Venezuela también es absoluta para todo aquel que es preso político. Es decir, ningún preso político piensa por un instante que va a salir a la calle y a la libertad porque su abogado va a hacer un buen trabajo, o por la evidencia, o porque una jueza va a tomar en consideración los hechos fácticos presentados. Todos sabemos que la única manera de salir libre es por una decisión política. Y pareciera ser que los únicos que niegan hacia afuera la presencia de presos políticos es el gobierno, pero dentro del aparato represivo es muy interesante porque ya internamente tanto los custodios, los guardias, los directores nos identifican como los políticos, los de voluntad popular, los guarimberos. Ya intrínsecamente en su forma de dirigirnos a nosotros se acepta nuestra condición de preso político. De eso no hay menor duda y internamente están muy claros, pero pretenden dar otro discurso hacia afuera. Yo les pido, por favor, recuerdo nuevamente el caso de Gilbert Caro porque su vida está en riesgo y pensaba que es especialmente relevante su caso. Nuevamente, preso político sumamente triste. Recuerdo y quisiera constatar mi experiencia en el SEBIN, cuando yo decía que es bueno recordar la parte humana de estas tragedias legales. Nosotros aquí hablamos de los ejemplos de personas que tienen orden de liberación, de jueces de Venezuela, donde siguen presos. Nuevamente, piensen un momento lo que es el SEBIN, ¿no? Uno llega al SEBIN, yo estuve dentro del SEBIN nada más en 4 celdas distintas, en distintos aspectos. Estuve en la celda de aislamiento, estuve en la celda con presos comunes, estuve en una oficina y después en una celda final. Es un ambiente donde lo primero que uno se consigue es personas que han sido torturadas, están traumatizadas, personas que han perdido la vista por ser torturadas, personas que tienen lesiones aún aparentes por las torturas que han sufrido. Personas que echan sus cuentos. Me acuerdo vívidamente como un compañero me decía, a mí me pusieron una bolsa de plástico encima, le echaron insecticida y me golpearon por horas. Y tan golpeado estaba que el funcionario del SEBIN en ese momento agarró su dedo y pretendió que le estaba cortando la oreja, pero no con un cuchillo, sino con su dedo. Pero la afectación psicológica era de tal magnitud que él juraba que le estaban cortando la oreja. Y eso es solo un ejemplo. Entonces, imagínense estar en ese ambiente donde la depresión, la tragedia se siente, traspasa por las paredes y te llega una orden de excarcelación de un juez y sabes que igual no vas a salir.